minutos de la tarde en Supernoticias del Valle. Bienvenidos a esta presente emisión correspondiente para hoy viernes 24 de abril. Ya finaliza la semana, va finalizando la semana y por supuesto en Supernoticias del Valle estamos aquí pendiente y siempre con buena información. Así que quiero iniciar esta emisión el día de hoy pues contándoles que ya en Cali se decretó la ley seca para este fin de semana y que inicia a partir de hoy viernes a partir de las 6 de la tarde hasta el próximo lunes hasta las 6 de la mañana. Y con esta información importante para los caleños, para que sepan cuáles son las medidas que toma la alcaldía de Cali para frenar el incremento de casos de coronavirus, empezamos a saludar ya también a las personas que se conectan a nuestra mesa virtual. Ya están ahí conectados nuestro analista, también a un invitado muy especial que más adelante lo van a conocer. Y bueno, entonces iniciemos saludando a nuestro analista Harvey Restrepo. Harvey, buenas tardes. ¿Y usted cómo ya siente la ley seca? ¿Ya está preparado para afrontar esta ley seca de este fin de semana? Cuénteme, ¿qué piensa usted precisamente de esta medida? ¿Será buena que la tome la alcaldía? Alejandro, muy buenas tardes a todos los televidentes, a nuestros analistas que se van conectando, a nuestro invitado muy especial, a Juan María Naveja Jiménez. Eh, Pero para hablar Diga Carolina que conmigo. del tema que usted me plantea Ahorita les paso, les comparto. de la cuarentena sumada a la ley seca, pues me parece muy bien. Mire, yo creo que los caleños han hecho gala es de mal comportamiento en algunos territorios, en algunos casos. Y así muchos tengan, como hablábamos esta mañana, la garganta seca ya porque nos hace falta alguito de esparcimiento, pues nos va a tocar aguantarnos y yo creo que vamos a tener que hacerle caso a nuestro alcalde, vamos a tener que hacerle caso al presidente también y pretender y propender porque podamos hacer esto rápido, salir en paz también, recuperarnos también para salir a trabajar. Yo creo que nos faltaba o nos falta muy poquito si nos portamos bien y nos va a faltar mucho si nos portamos mal y ya todos queremos salir a trabajar. Fíjese que esto no es como sucedía o como decían hace mucho tiempo algunos, que qué pereza entrar a trabajar, que las vacaciones están muy buenas. No, no, ya estas vacaciones ya fueron suficientes. Ya lo que tenemos es que cuidarnos para rápidamente arrancar. Y le doy paso a Alejandro para que invite a Juan María Naveja a ser parte de esta mesa de análisis. Así es, como usted lo dice, pues ya es hora de que los caleños empiecen a retornar a sus labores, obviamente con todas las medidas de precaución, pues para evitar pues que de pronto salgan afectados por esta situación de la crisis sanitaria que afronta el país. Y a esta hora de la tarde, 3:12 desde Cali, saludamos a Juan Mariano Abeja, precisamente quien está allí conectado con las muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer, un gusto estar en contacto con ustedes en una ciudad que me dejó una gratísima experiencia el año pasado, que tuvimos la oportunidad de estar por allá en un magnífico evento que coorganizó precisamente Harvey junto con otros colegas, que la verdad fue un espléndido acontecimiento. Así es, bueno, precisamente contémosle a nuestros televidentes que ya están conectados ahí con el canal Cali TV de Juan Mariano, precisamente de dónde es, para que conozcan un poquito más de usted. Bueno, yo soy mexicano, soy un periodista con cerca de 40 años de experiencia prácticamente en todos los medios y con también experiencias en la función pública. He tenido cargos como la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, lo que para ustedes es la Secretaría del Interior. He sido coordinador de comunicación social de la Cámara de Diputados y del Gobierno del Estado de Jalisco, así como en otras funciones, pero actualmente me dedico al análisis de las relaciones México-Estados Unidos en diferentes medios de comunicación en los dos países y como consultor también en la materia de comunicación social, es el ámbito en el que nos desempeñamos.
Juan Mariano, cuéntenos cómo ha sido esta situación del coronavirus en México, cómo se ha estado viviendo precisamente todo este tema del coronavirus. Se ha vivido pues prácticamente como en todo el mundo, en algunos aspectos con cierta incredulidad, en otros con temor y en otros con mucha responsabilidad. Ha sido de todo. Les empezaría por el lado anecdótico, ustedes están en la ley seca, hay lugares en México en donde está prohibido la venta de alcohol, por ejemplo, en una de las alcaldías de la Ciudad de México, la alcaldía de Coyoacán, se está anunciando que igual se suspende la venta de vinos, licores, a partir de hoy y en determinados horarios, de 12 del día hasta las 12 de la noche o hasta que termine la jornada, con el propósito de desestimular el consumo de alcohol. Les diría que hace algunas 2, 3 semanas se determinó en el estado de Nuevo León por parte del gobernador cerrar la venta y la distribución de cerveza. Y justo en el estado de Nuevo León están instaladas las principales cerveceras del país. Y esto ha sido motivo de que la industria de la cerveza en México determinase cerrar sus operaciones y también la distribución y venta de cerveza. En contraposición, decidieron empezar a producir insumos para apoyar en la lucha contra el coronavirus. Es una de las reacciones responsables de algunas empresas que se han sumado con iniciativas de esta naturaleza. Pero les diría que ese ha sido los contrastes y nos Sí. podríamos ir paulatinamente explicando con todo esto porque pues lamentablemente tenemos un gobierno que entró tarde, con mucha displicencia y muchos descuidos a este problema. Bueno, precisamente eso, estos temas es lo que vamos a estar tocando hoy en nuestra mesa virtual, mientras poco a poco van llegando las demás personas que están invitadas a esta sesión del día de hoy, pues no sin antes también comentarle pues precisamente a nuestro invitado que en el caso de Santiago de Cali, pues realmente el consumo y la venta de alcohol no está prohibida del todo, sino que debido a una serie de riñas, en el caso de Cali, como ciudad capital del Valle del Cauca, pues la alcaldía ha recibido pues quejas de los mismos vecinos, pues que en las noches están haciendo rumbas, están haciendo sus parrandas y pues obviamente todo esto, todo encadenado al consumo de licor, pues bien sabemos que el consumo de licor conlleva otras cosas, a riñas, entonces pues por ese motivo decidieron tomar esa medida para este fin de semana y analizar los comportamientos pues que tienen los caleños sin el consumo de este tipo de sustancias, de este tipo de alcohol y obviamente se pretende analizar qué pasa si de pronto ese consumo está incrementando las riñas, que la gente salga a la calle y obviamente pues disparar los casos de coronavirus en el país. Harvey, por ejemplo, usted en su sector, en el barrio en el que usted se encuentra, ¿cómo ha visto la movida? O sea, realmente los fines de semana hay mucha gente, ha escuchado de pronto sus vecinos haciendo alguna rumba, cuéntenos. 3:17 de Le la... cuento, Alejandro, Listo, que ahí ya. Alejandro, le cuento, ¿me escucha? Sí, Le cuento que como en perfectamente. todo, ¿no? Hay gente que se porta muy bien, hay gente que está en su casita, están tranquilos y de pronto, eh, digamos, porque no alcanza a verlo uno todo, pero hay gente que se toma adentro su vinito, de pronto comparte con su Sí. familia, los ve uno a veces al frente en el portón, en el antejardín, tomando el aire, pero no pasan de ahí. Y yo creo que hasta ahí está bien, hasta ahí está bien, si se cuidan, si guardan la distancia, hasta ahí está bien, obviamente si tienen un espacio donde no pueda ser invadido por otros. El problema es cuando salen, hombre, y salen los grupos grandes y Sí. salen con irresponsabilidad, se alicoran también, pierden la cabeza y también entran en otras situaciones. No, por acá la cosa ha estado más vale tranquila. Yo también le digo una cosa, Alejandro, es que yo no he Sí. salido. Entonces, lo que alcanzamos a ver desde la ventana, lo que alcanzamos a ver desde la terraza, y digamos pues que con los vecinos, porque sí me he hablado con algunos, pero ha sido a la distancia, ha sido saludándolo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Y de pronto tengo vecinos que tienen diferentes tipos de negocios, entonces también les decimos, bueno, tráiganos la carne, pero algo muy tranquilo.
también buscando que salgamos de esto muy rápido, Alejandro. Es Sí, que la verdad necesitamos salir de esto para poder salir a trabajar, para poder otra vez colocarnos en la ruta de la vida y poder hacer que esto siga fluyendo, ¿no? Que la gente, que los compañeros de trabajo vuelvan otra vez a las filas y volvamos a una vida normal, aunque ya lo que era normal antes, ahora no lo va a hacer. Pero venga, yo le pregunto a Juan María, que nos sí. ubique Juan María Naveja, que nos ubique en el país, en México, ¿cómo están las cifras hoy? ¿Cuántos muertos lleva México? ¿Y Guadalajara cómo está, Juan María? Bueno, la verdad es Cuéntanos. que aquí tenemos uno de los problemas que han generado un mayor conflicto, Javier y Alejandro, que el problema Sí, que tenemos es el modelo matemático que se ha utilizado. Aquí el vocero del gobierno se ha encargado de informar que se está utilizando un modelo que se llama Centinela y las cifras hasta el día de ayer estábamos en cerca de 1,057 muertos y ya rebasamos los 11,000 contagiados. Esas son las cifras. Pero hace un par de semanas, el subsecretario encargado, al dar a conocer el modelo que se estaba utilizando, informa que es un modelo matemático que se llama Centinela. Y él calculaba que para estimar el número de contagiados había que multiplicar hasta por 8. Es decir, si multiplicáramos 11,000 por 8, pues estaríamos hablando de hasta de cerca de 200,000 contagiados. ¿Qué es lo que sucede en el caso de México? Que se han realizado muy pocas pruebas. Para que ustedes se den una idea, hasta la semana pasada se habían realizado 42,000 pruebas. Para un país de 134 millones de habitantes es nada. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos se han realizado 4 millones de pruebas. No sé cuántas se hayan realizado en Colombia, pero la Organización Mundial de la Salud desde el principio estableció que para poder estimar cómo se estaba desempeñando en la pandemia era indispensable hacer pruebas, pruebas y pruebas, porque de lo contrario no es nada real. Entonces, bajo este panorama, no tenemos realmente unas cifras confiables y sí tenemos muchas dudas. De hecho, ha habido una confrontación entre los gobernadores de varios estados con el gobierno federal porque no coinciden sus cifras. Algunas cifras que da el gobierno federal traen una demora hasta de 2 semanas. Por lo tanto, también esto ha provocado una incredulidad de la gente que pues empieza a decir, bueno, es que yo no conozco a nadie que se haya contagiado, no conozco a nadie que se haya muerto, y sin embargo, pues nos vamos enterando de que en el mundo hay más de 2,5 millones de personas contagiadas y nos vamos acercando a los 180,000 muertos en todo el mundo. Entonces, y Estados Unidos, la superpotencia, es el epicentro de la pandemia. Bueno, pues ante todo esto, pues la incredulidad tampoco cede. Bueno, Juan María, a ver, te cuento, lo que yo pude palpar ahora que nos encontramos en febrero en México, en Cancún básicamente, es que lo que está pasando en el norte, en Estados Unidos, pues ojalá no sea así, pero es muy posible que esas cifras vayan a aumentar. ¿Y por qué razón? Porque mire, Cancún es un destino turístico muy americano, ¿no? Impresionante. Además porque es un destino muy caro, pero el flujo americano, allá nos contaban que son cerca de 1,300 hoteles y eso nos puede decir el tamaño del flujo turístico. Y la mayoría llegan de país del norte. O sea que es muy posible que el nivel de contagio esté en la dimensión que usted lo maneja. Pero no se preocupe que, o no sirve de consuelo, ¿no? Pero en todos los países con los que hemos hablado es exactamente la misma medición. Pocos test, casi no realizan test. Esto está como a la suerte. Esto lo han dejado los gobernantes al garete y entonces están esperando es que sucedan los eventos, ¿no? Que se den las muertes. Casi toda Latinoamérica, en Brasil hemos hablado, en Ecuador, que es una tragedia lo de Ecuador, con Argentina, todos están en esa misma ruta. Y obviamente siempre miramos con sorpresa lo que me acabas de comentar, Estados Unidos 4 millones de pruebas, Alemania entró a hacer 200,000 pruebas diarias. Obviamente Corea del Norte
ya nos lleva una delantera y nos lleva unos meses inclusive en el tema del contagio. O sea que nosotros, así como nos decían los que saben de esto, los epidemiólogos, porque es a ellos a quien uno tiene que escuchar, pues lo que nos decían era que en estas semanas que vienen seguramente se van a ir trasladando los eventos hacia el cono sur, ¿no? Hacia la parte sur del continente, hacia Sudamérica, empieza a bajar por México y obviamente vamos a empezar a encontrar los picos de contagio. Ojalá que no fuera así, pero viendo la irresponsabilidad de muchos de nuestros gobernantes, pues uno se imagina que es muy posible que suceda. Por eso también la preocupación de los medios, la preocupación de todos lo que estamos transmitiendo o relacionados con este tema. Y valdría la pena decir también, Harvey, que en el caso de Cancún está precisamente uno de los lugares con mayor número de problemas con esta pandemia. Y a esto se agrega el problema económico que está padeciendo el país y que en el caso de Cancún están cerrados todos los hoteles, Harvey. Está prácticamente muerta la actividad turística en un lugar que, como tú viste, pues vive de eso, vive del turismo. Entonces, hoy estamos ante una situación que es, primero, el problema sanitario, segundo, el problema económico. Y bueno, pues ante todo esto, lamentablemente, tenemos un gobierno que no está emprendiendo un programa contracíclico para poder encarar el problema económico como lo están haciendo prácticamente todos los gobiernos del mundo. Así es, Juan María. Ahí tenemos a nuestro subdirector Norberto Tascón, ¿no? Yo creo que ya está conectado. Alejandro, ¿le podemos dar o Sí, le damos paso de una vez a claro que sí. Norberto? Ahí lo estábamos viendo cómo estaba listando. Yo no sé qué era lo que sacaba por allá al fondo, creo que eran unos audífonos. Pero bueno, con las muy buenas tardes saludamos a nuestro subdirector Norberto Tascón y O la cuéntenos, ¿qué cava. era lo que buscaba usted por allá, No sé qué, subdirector? no sé qué buscó en la cava. Ojo con eso, que estamos en ley seca, mi doctor Tascón. Oiga, pero usted tiene buen ojo, ¿no, Harvey? Claro que estoy Muy viendo. atento a mis espaldas. Sí, efectivamente, pues dentro de las tantas cosas que hice esta mañana por allá en el centro comercial, fue cambiar de computador. Y precisamente estoy desde un computador haciendo la integración con ustedes en la mesa de trabajo, con el saludo pues muy especial para Alejandro, que está hoy coordinándonos la mesa, y para nuestro invitado Juan María Naveja. Naveja, sí es. Naveja. O sea, subdirector, o sea que estamos estrenando computador. De algo sirve este confinamiento, Alejandro, porque los otros no me estaban dando como el juego necesario, pero bueno, Y ya ahí lo hemos vemos tratado de mejor y más como la imagen mejor y lo escuchamos muy bien. O sea que estuvo bien la adquisición. la adquisición. Bueno, Alejandro, pues que sirva de motivo para mejorar. Alejandro, y para Harvey, pues indudablemente el tema que nos congrega hoy, y pues no quiero salirme de lo que están planteando, pero no sé, esta mañana no logré escuchar si al fin hubo la comunicación con el secretario de Seguridad y Convivencia de Cali, el doctor Rojas, en razón pues a que hoy en Cali se implementa el famoso toque de queda que tiene también la necesidad de que las personas no consuman absolutamente nada de licor. La ley seca. La Ley seca, sí, sí, sí. Harvey. Esa es. Y no sé cómo realmente vaya a operar eso. De pronto no sé si tienen ustedes algún resumen para yo tratar de conectarme y como rebobinarme en el tema en que estamos. Bueno, subdirector, pues precisamente, como usted decía esta mañana, de pronto el secretario no pudo contestar la llamada porque estaba en la rueda de prensa donde nosotros estuvimos presentes para anunciar lo que fue ayer también, lo que se tomó la decisión de la ley seca. Primero habían especulado dos cosas. La primera es que era ley seca y toque de queda.
el secretario explicaba que en Cali se tomó la decisión de la ley seca, que es prohibir el consumo de bebidas embriagantes, pues para evitar que las personas salgan a la calle, para evitar de pronto algunas situaciones de orden público entre vecinos. Y le decíamos, bueno, secretario, ¿por qué ley seca y qué pasó con el toque de queda? Entonces él decía, el toque de queda se hace cuando hay problemas de orden público en una ciudad. Y por ejemplo, Cali en este momento no tiene problemas de orden público. Tiene problemas de que de pronto la gente está saliendo a la calle, pero no hay ningún problema de orden público como tal. Entonces, por eso él decía que es ley seca y no el toque de queda. Subdirector, ahí está Además que como yo la... creo que todavía, Alejandro, además que yo creo que todavía está vigente la cuarentena, la ley de cuarentena, entonces digamos que el toque de queda se sobrepone a esa ley y además la cuarentena es de nivel nacional, ¿no? Ya hay una restricción a la movilidad. La ley seca era lo pertinente y realmente era lo que finalmente habían anunciado, ¿no? Y por lo que se decidieron finalmente. El Además que, decreto por estuvo ejemplo, sobre en el la ley caso seca. de tomar una decisión de un toque de queda, ya tendrían que solicitar previa autorización también con el gobierno nacional, porque ya sería una medida, digámoslo por decir de alguna manera, mucho más amplia, entonces ya en ese caso sí debe ser consultado con el gobierno nacional. La ley seca, si ya el alcalde de la localidad puede pues tomar como esa decisión como medida preventiva para reducir el contagio de los casos de coronavirus, que es lo que finalmente lo que buscan todos los gobiernos. Pero yo creo que en algo esto va a servirnos, Alejandro, porque hay mucho desorden en la ciudad, e indisciplina realmente por cuenta de las personas que habitamos en Cali y que deberíamos de tener una compostura, hombre, ante los hechos, sobre todo como ejemplos. Lo que está pasando en el Ecuador, por favor, yo creo que eso tiene que llamarnos la atención, tiene que reconvenirnos, porque hay comunas y precisamente en algunos aspectos vi ayer una imagen donde cómo estaba repartida la distribución de los contagiados en el valle. Y de por Dios, viendo a Cali distribución por comunas, eh, es, es asombroso y realmente no se justifica que estemos viviendo esta situación y este desorden. Yo sí creo que esta ley seca que ha impuesto el alcalde, pero lo que yo no sé, esta mañana yo preguntaba a Alejandro, es Ujú. si en el mismo decreto se estableció el sitio a donde van a llevar a las gentes que violan la ley seca o que violan el toque de queda. Porque al fin y al cabo no es simplemente ir el alcalde allá a una casa a decirles, vea, apaguen el sonido, vea esto. No, yo creo que aquí hay que tomar medidas radicales porque la gente alicorada sencillamente no responde y no es, por decir, no es decente con las mismas autoridades y no respetan ninguna norma y por consiguiente allí sí estamos jugando con candela porque muchas de las personas que están contagiadas es precisamente por eso, porque no han guardado la cuarentena y porque se han salido de sus casas a hacer nada a la calle como lo hemos venido manifestando permanentemente. Subdirector, pues precisamente lo El, que ellos mencionaban hoy es que a las personas que sean sorprendidas, por ejemplo, enrumbadas este fin de semana en sus casas o en algunos sitios, se les va a poner como sanción un comparendo pues para que la persona, esa es la medida que ellos han tomado, como para que la gente haga caso. Y yo siento a veces, de pronto opinión personal, que cuando a la gente le tocan el bolsillo, la gente de pronto entiende a la fuerza, diría yo de alguna manera. Pero Alejandro, fíjese que yo comparto con usted que el órgano más sensible de los seres humanos es el bolsillo, antes que cualquier otro. Pero también, si no hay una manifestación real de disciplina, créame que la gente se fresquea. Es como cuando usted lo para el policía y entonces le paga para que no le ponga el comparendo. Usted sigue repitiendo las acciones nefastas por las cuales le pagó al policía, no la multa, sino para que lo dejara seguir. Acá, si bien es cierto, colocan un comparendo, mi querido Alejandro, este no es efectivo inmediato. Mientras que si a la persona que infringió la ley por el código de policía se le confina en un determinado lugar por 24 o 48 horas y sale con comparendo incluido, créame que de pronto el pellizco es mucho más grande. No sé qué opina Juan María de ustedes, cómo viven esta situación en su país.
Pues Norberto, tenemos peores noticias que ustedes, porque y incluiría aquí lo de Estados Unidos, porque estamos observando un crecimiento muy fuerte en la violencia doméstica, Norberto, que es independientemente de que también se están dando situaciones en que la gente sigue haciendo fiestas, sigue haciendo sus reuniones, aparte de todo eso, se está dando un fenómeno muy desagradable que es la agresión en contra del personal médico en transporte público, en algunas colonias. Ha habido necesidad, tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, por ejemplo, de crear un equipo de transporte especializado que lleve al personal clínico a sus lugares de destino o que les pidan que salgan de los hospitales sin indumentaria para que no se arriesguen a ese tipo de ataques. Por ejemplo, lo que está diciendo Norberto, el día de hoy se informa que el gobierno del estado de Jalisco está estableciendo una multa que va del orden cercano a los $800, perdón, a los $80, son cerca de 17,000 pesos mexicanos, para las personas que agredan a personal médico. Esto porque por lo mismo, porque no se estaba viendo un respeto por parte de la gente al personal médico. Y sí, la parte de la ley seca se viene estableciendo en algunos lugares porque precisamente hay un exceso que no se puede controlar, pero esto también ha sido muy criticado, Norberto, por algunos analistas que critican algunos estados en donde se ha establecido una restricción para la salida a las calles y que hay incluso multas para las personas que no tienen nada que hacer y que simplemente salen y ponen en riesgo pues el contagio de los demás. Pues hombre, Juan Manuel, sí, Javi. no, quería hacerle una consulta, una pregunta, porque es que ya para colocarnos a tono con México, ustedes tienen un gobernante muy particular. Hoy en la mañana escuchábamos que salía a descalificar a los periodistas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque esa pelea con los periodistas, nosotros permanentemente lo vemos a México, a su presidente López Obrador, Juan Manuel López Obrador, hablando y dialogando por la mañana, bien temprano y con un séquito de periodistas muy grande. ¿Qué pasó? ¿Dónde se rompió o dónde se dio el divorcio en ese matrimonio con la prensa? Desde el primer día del gobierno y desde antes hay un cierto divorcio. El caso del presidente de México era su tercera ocasión en que buscaba la presidencia de México. En el caso de nuestro país son 6 años de ejercicio de gobierno federal sin posibilidad de reelección. Andrés Manuel López Obrador ya la había buscado en 2 ocasiones, en una él argumentó que había sido robado, pero no, lo que sucedió simplemente fue que la diferencia fue por 250,000 votos y él nunca aceptó la derrota. Cuando inicia su gobierno realmente fue de manera avasalladora, ganó por 30 millones de votos, entonces fue una victoria por más del 50% y que fue avasalladora. Él comienza, como está diciendo Harvey, un ejercicio cotidiano en el cual da una conferencia de prensa diaria y acostumbra descalificar a aquellos periodistas que no están de acuerdo con él, que no simpatizan con su corriente, descalifica a la sociedad diciendo los conservadores, los neoliberales, y utiliza este tipo de polarización que ha sido muy cuestionada, muy criticada en el caso de México. Entonces, lo que ha sucedido con los medios de comunicación ha sido muy decepcionante, Harvey, porque ayer, por ejemplo, en el caso que comentabas, solo pudo atinar a dar el nombre de 3 personas que a él le gusta cómo lo tratan. Y una reportera le preguntó, o sea, que para que se ejerza el buen periodismo en su prisma, tiene que venir a elogiarlo, tiene que venir, no dice hay libertad de expresión, pero la verdad es que es muy difícil que los periodistas ejerzan el medio, la libertad de expresión en esto, porque ustedes que están en este momento en el panel saben perfectamente que hay propietarios de medios que se van acomodando al gobierno en turno, por las razones que ustedes quieran, y hay gente que va perdiendo su empleo, hay analistas que van saliendo de los medios de comunicación y que esto se ha venido reflejando a lo largo de los 18 meses que tiene Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Eso por lo que toca a la libertad de expresión y al choque que hay, Harry, con los medios de comunicación. Pero en este caso, con lo de la pandemia, estamos con un problema más serio, porque
empezamos muy tarde. Realmente la reacción del gobierno fue hasta mediados de marzo, cuando teníamos el primer muerto, se registra el 27 de febrero. Y mientras tanto, por ejemplo, en febrero México le vendió material clínico a China, mismo que tiene que comprar ahora para poder abastecer. Hemos tenido protestas de la gente que no tiene ni siquiera guantes, una mascarilla para poderse proteger. Y aparte de todo esto, sin un programa económico, cuando tenemos la advertencia de los grandes conglomerados de la economía mundial de que México puede tener un decrecimiento del orden hasta del 9%. Imagínense ustedes lo que esto significaría para una economía que caiga en una situación de esa naturaleza. El año pasado México no creció, tuvo decrecimiento de 0.01, que bueno, pues por lo menos en esos niveles, pero que llegara a reflejarse en un 6, en un 7 o hasta un 10% sería un golpe para la economía de manera prácticamente letal. Bueno, México depende mucho del Pues, petróleo, hombre, ¿no? Y pero sí, mire cómo estamos. Norberto, siga. El petróleo con precios escuchábamos hasta de $1. Y yo creo que las economías definitivamente que vivían del petróleo están peor que los que supuestamente propuso Petro la venta de aguacates. Hoy se configura que un aguacate es más caro que un barril de petróleo. Entonces, alguien decía, tiene razón Petro cuando en campaña decía que por qué nos desviábamos por el tema de la política petrolera cuando la política de los aguacates era mucho mejor. Y vea, el tiempo no es sino darle tiempo para que dé razones. Pero la verdad es esa. Hoy las economías que viven de las utilidades del petróleo están en un franco deterioro que no saben qué hacer, porque cifraron todas sus esperanzas en ello. Los mismos Estados Unidos no saben ni qué hacer con su petróleo que ha sacado, porque no hay quien lo consuma. ¿Y qué decir de los países árabes que se han quedado con estos grandes stocks, inclusive alquilando barcos, tanques, para llevarse ese petróleo a alta mar y mantenerlo allí en un stand-by que no se sabe cuándo reanuda? Pues todos los países, especialmente la presión de los Estados Unidos, indica que hay que movilizar la economía, pero eso no es nada distinto a que la gente comience a salir en sus vehículos para activar el precio del petróleo. Sin embargo, nos sacaron una disculpa, Juan María, y era que el precio del crudo que se estaba cotizando para 2-3 meses adelante, esos eran los precios, pero de todas maneras yo creo que esos son sofismas de distracción para tratar de ocultar el gran fracaso de la economía mundial. Los modelos económicos están sucumbiendo ante la crisis, Harvey. Aquí no hay tal de disculpas ni tratar de sacar silogismos para decir que es que todo se lo debemos al coronavirus. No, los países solo se preocuparon por la economía de engordarse, por la economía de guardar dinero, de la economía de privatizar. Y esto le está costando pues un ojo de la cara al país por un lado, porque tiene que someterse a la voluntad de esos gremios económicos. Y por el otro lado, esos gremios económicos enconchados, guardando el dinero y casi pues no dejándolo salir para que, como sucedió en Colombia, el Estado les pone una cantidad de dinero para que lo repartan en créditos blandos con los pequeños empresarios, y los tipos terminan pagándose sus propias deudas, es decir, liberando su capital y dejándole al deudor el excedente que finalmente es el que trata de trabajar para reactivar sus empresas. Aquí no hay una política clara, Harvey y Juan María, de gobierno. Yo sigo creyendo que lastimosamente el presidente Duque, como todos estos presidentes que han querido ir a hacer la genuflexión a la Casa Blanca en los Estados Unidos, están fracasando. Duque, el presidente Bolsonaro, el presidente inclusive de los mismos Estados Unidos, que ya no saben ni qué hacer y están en un descontento porque ya es el país que más muertos está aportándole a esta pandemia. Lástima, pero es la realidad que estamos viviendo. En el caso de la industria petrolera, Norberto, hay que establecer, por ejemplo, Estados Unidos está en riesgo de que sean cerca de 1,000 empresas que se vayan a la quiebra por esta situación que están viviendo. Lo que ocurrió esta semana también nos deja prácticamente claro
que los precios a futuro tampoco se van a recuperar. Los precios que se dieron esta semana eran para futuros a mayo y ya vimos que el barril de petróleo de Estados Unidos, el West Texas, estuvo hasta por abajo de menos $37 y lo que se prevé para los precios de junio no alcanza ni los $16. Entonces, México aquí va con tres problemas en línea. Uno, en la parte relacionada con la industria petrolera, México tiene la empresa más endeudada del mundo. Para que sepan ustedes, Petróleos Mexicanos tiene una deuda de 105,000 millones de dólares. Esa es la cantidad que está arrastrando y que está arrastrando a la economía nacional. De hecho, la semana pasada, las calificadoras ya colocaron como bonos basura a los bonos de Petróleos Mexicanos. O sea, la inversión en Petróleos Mexicanos está a nada de convertirse en bonos buitre. Entonces, esto que está diciendo Norberto, haber apostado al petróleo fue un error porque se concentró. Pero no solamente eso, este gobierno, el gobierno de López Obrador, ha apostado a la extracción del petróleo como el principal motor y se están haciendo inversiones para construir una nueva refinería que todas las calificadoras, todos los especialistas han venido advirtiendo que es un grave error estar construyendo una refinería. La segunda vertiente es que no estamos creciendo. Como les explicaba, no hay un crecimiento económico del país que se esté enfrentando. Ahora, la tercera vía es la parte preocupante de la pérdida de empleos que es previsible y el cierre de empresas que viene de manera natural con esta pandemia. ¿Por qué? Pues porque tenemos un mes en que las empresas están cerradas y no hay un programa de rescate, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Nosotros tenemos un 56% del comercio informal en México. Imagínense ustedes lo que esto representa, con todas las implicaciones que tiene para la situación que se está viviendo. Y luego podríamos hablar de la dependencia que también tenemos de las remesas que llegan de los Estados Unidos con el dinero que envían los mexicanos que trabajan en Estados Unidos y Canadá. Juan María, yo lo escucho a usted y parece que usted estuviera hablando de Colombia. Aquí también sucede tal cual. Le voy a decir, mire, las grandes empresas, los grandes emporios económicos, digamos que ellos se han tirado el salvavidas ellos mismos, ¿no? Con el gobierno. Y eso que nosotros pensábamos que por López Obrador ser ideológicamente contrario a estos grandes grupos económicos inicialmente, pues iba a comportar diferente, pero aquí ha sido muy similar. La radiografía que usted comenta es tal cual. Colombia también vive una informalidad muy grande, también los problemas que se están dando a raíz del petróleo, porque aquí también tenemos una economía que no depende totalmente del petróleo o no es tan grande sobre el petróleo como lo es Venezuela, de pronto como lo es México, pero tenemos una empresa petrolera que es motor dentro de nuestra economía. Venga, le hago una pregunta. Yo veo con mucha preocupación, hace unos días nos decía alguien que los estados fronterizos con Estados Unidos empiezan a crecer en los contagios, ¿no? Baja California, especialmente cerca de Baja California, creo que hay un paso que es muy importante, que es el de San Diego, el que al otro lado está Tijuana. Tijuana, eso es correcto, Tijuana, que el contagio es bastante grande, ¿no? También hablamos de Chihuahua, o no sé si estos estados tienen ese comportamiento o si realmente es indiferente. Lo de Ciudad de México sabemos que tiene que ser grande por la cantidad de gente que hay, ¿no? ¿Qué está pasando ahí con los contagios en frontera? ¿Ya les conviene a ustedes cerrar más vale el muro? ¿Levantar un muro ustedes para que no se pasen los americanos para acá? Bueno, es que recordemos, Harvey, que lo que sucedió con respecto a la frontera de México es que hubo un acuerdo entre los dos gobiernos para que las personas que solicitaban asilo o refugio en Estados Unidos sometieran su solicitud en Estados Unidos y pasaran a la frontera con México a esperar el proceso que les diera la determinación si recibían o no la autorización, el refugio. Y bueno, pues esta decisión fue provocando que la frontera, a lo largo de toda la frontera, que es la frontera más larga que puede existir en el continente, en esta frontera
se está haciendo una acumulación de personas de todas las procedencias y que está viviendo también una gran pobreza, porque pues la gente se queda a la deriva. Miren ustedes, hace 4 o 5 años hubo la llegada de 3,000 haitianos, terminó siendo una colonia justamente en Tijuana, en donde se estableció este grupo. Hoy la ciudad que tiene el mayor número de contagios por 100,000 habitantes es Tijuana. Tijuana ha tenido, el estado de Baja California ha tenido hasta 77 muertos en un día. Imagínense ustedes de qué tamaño estamos hablando de la contaminación. Y lo que sucede es que muchas personas están siendo expulsadas de Estados Unidos, llegan a la frontera con México y pues se produce esa contaminación que se va generando en toda la República. ¿Qué sucedió en Guatemala, Harry? Que tomaron la decisión de no recibir a sus propios habitantes. La gente que estaba llegando a Guatemala, el presidente Gimatei tomó la decisión de no recibirlos porque dijo, van a generarnos un grave conflicto de infección de la pandemia. Entonces, bajo esta circunstancia, la frontera entre México y Estados Unidos es muy similar como la que tienen ustedes con Venezuela. Hay mucha gente que trabaja, por ejemplo, en Tijuana y vive en San Diego, o que trabaja en Ciudad Juárez y vive en El Paso. Normalmente toda esta gente pasa las noches en Estados Unidos y regresa a México a hacer sus trabajos. Entonces, esto va motivando que se dé un flujo, ese es el flujo natural, pero aparte, consideren ustedes que en todas estas localidades hay centros que concentran a los emigrantes que buscan inmigrar a los Estados Unidos y que ha generado un conflicto mayúsculo, como lo que ustedes están viviendo realmente en la frontera de lo que les ha pasado con Venezuela, ¿no? Juan María, precisamente a esta hora de la tarde, 3:50, también vamos integrando a la mesa virtual a nuestro director Humberto Pava Camelo, precisamente tocando todo este tema del coronavirus también desde México y todo lo que ha sido en Colombia también. Director, muy buenas tardes para usted. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a nuestro invitado especial, Juan María Naveja. Naveja, así es. Naveja. Me alegra mucho saludarlo y qué pena con nuestros analistas que pues el reloj se me dañó y entonces llegué tarde, pero aquí estamos, Harvey y Norberto, para conocer situaciones reales de lo que pasa en México, pues que nos han llegado tantas noticias y que estamos tan empapados por aquello de la similitud con dos personajes muy conocidos en el aspecto malo, diría yo, en el aspecto del narcotráfico. Ese es el caso de nuestro con Pablo Escobar y allá con el personaje mexicano que ya todos conocen. De manera que, y fuera de eso, la situación que vive México y saber adicionalmente en boca de una persona tan experta como Juan María, de decir, bueno, y entonces la tumbada del muro y todas estas cosas antes de la pandemia, ¿cómo han venido solucionando esos temas con respecto a sus vecinos del Estados Unidos? Pues lo que ha sucedido, Humberto, un saludo, muchas gracias por la bienvenida. Lo que ha sucedido es que se han entendido muy bien Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. De hecho, ha lanzado algunos elogios Donald Trump y cómo no, imagínense ustedes que México colocó 23,000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur, lo que provocó un freno en el flujo migratorio que estaba llegando a los Estados Unidos, además de que países como El Salvador y Guatemala aceptaron convertirse en tercer país que limitaba también de esa manera la migración. Entonces, por eso el muro, los estadounidenses terminaron diciendo, pues el muro nos lo hicieron los mexicanos, no hubo necesidad de construir un muro porque por un lado hay una contención en la frontera sur y por otro lado hay una devolución a la frontera norte, en la frontera norte de donde muchos pues se desesperan y regresan a sus lugares de origen. Y diría Humberto, pues una buena para todo esto, nosotros tenemos una profunda admiración por Carlos Vives, por Shakira, por Juanes,
las telenovelas colombianas han llenado la programación de la televisión mexicana, así que pues la parte del arte y obviamente el respeto que existe por gente como Gabo, que vivió muchos años en México, y que bueno, pues todo este flujo, también artistas que han tenido un gran desarrollo de Colombia, y que bueno, pues no cabe duda que esto nos da pie también para hablar que nuestro intercambio también tiene un lado muy positivo de la gente que Colombia ha colocado en el mundo. Qué bueno, Juan María, que usted nos motive a eso, a decir, no hablen solamente de la parte mala del país, hablen de la parte positiva, y eso me alegra que usted nos motive a eso. Desafortunadamente, pues si yo le cuento las novelas que van a llegar ahora a México, después de que se terminen aquí por los acuerdos que hacen las cadenas nacionales, en el caso Caracol y RCN con México, pues ya les va a llegar un nuevo documental o una nueva novela que se llama aquí El General Naranjo, en donde muestran realmente todo lo que ha sucedido con esta situación triste y lamentable que le comenté yo, sin querer hablar mal de México, ni mucho menos, sino la similitud que tenemos. Además, soy un admirador de hace mucho tiempo cuando estuve en México y quise conocer, obviamente estuve en Xochimilco, en los sitios atractivos, en la Plaza de Garibaldi, en los sitios atractivos para el turista en México, y me gustan mucho las rancheras. Soy admirador tanto del mejor compositor, considero yo, que ha tenido México, que es José Alfredo Jiménez, y obviamente del actual cantante que ha hecho historia mundialmente, como es Vicente Fernández, con obviamente las composiciones de estos grandes compositores como José Alfredo Jiménez y tantos que ha dado esta tierra mexicana, y que nos tiene a muchos colombianos muy aferrados a que cualquier alegría, cualquier tristeza o cualquier brindis que hagamos, pues lo hacemos al son de la música mexicana. Parece que el director Harvey como que pidió a domicilio por Rappi el encargo que me hizo esta mañana cuando estaba en el supermercado o allí en ese centro comercial, porque está muy envalentonado y creo que esta noche va a poner las rancheras. Menos mal que allá le queda lejos a la policía para irle a poner el comparendo. Mire, Norberto, para darle gusto y además para provocarlos, usted está equivocado. Mire mi pedido. Mi pedido es distinto a lo que usted sueña. De manera que ahí se lo estoy mostrando bien para que usted se dé cuenta de lo que es un pedido especial, y no como lo que usted ilusionadamente me imagino que se llevó para su casa, como fue la botella del de 18 años, volantines, para disfrutarlo hoy viernes ahí en su casa con la familia. Entonces, pero bueno, por lo menos Juan María debe estar es sorprendido de la forma como... ¿Qué? Humberto, de pronto no sé si se te frizó el video para poder mirar lo que me va a mostrar, pues, porque Harvey sí descubrió a mis espaldas el arsenal, pero no sé usted ahí si tiene para mostrarnos lo que dice. A ver, Norberto, yo ya mostré lo que tenía que mostrar para que usted se dé cuenta cómo es mi gusto. No es exactamente la época juvenil del Blanco del Valle, ni mucho menos, y del Taparroja del Tolima, de manera que ahora es a otro precio, y además porque pero esa es la edad. Hoy en día de poder comerme un buen helado. Pero, no, me bueno, hizo pero pensar eso mal. usted piensa que es la edad, y de todas maneras sigamos con Juan María, que está más forma como hacemos aquí el programa sin ningunos tapujos, sin ningún inconveniente, para que la gente nos vea y se den cuenta que estamos cumpliendo con la cuarentena, que estamos huyéndole al virus al coronavirus, o sea, al COVID-19, para que obviamente nos permita unos años más disfrutando lo que Dios nos permite disfrutar. Juan María, de verdad.
3:58 de la tarde, pues precisamente esto son los temas que se están tocando desde esta mesa virtual el día de hoy con nuestros analistas, con nuestro director, también con nuestro invitado especial desde México, Juan María Naveja. Pues. Alejandro, es que aprovechemos y siempre lo hemos hecho, que nuestro invitado nos ubique en el territorio donde él está. Él está en el estado de Jalisco. Es un estado muy bonito, además está su capital, es una ciudad colonial, pero cuéntenos, porque no quiero estar por encima de usted, cuéntenos un poquito más del estado de Jalisco y de esa hermosa ciudad donde usted vive. Bueno, el estado de Jalisco se encuentra en el occidente de México y es un estado que tiene cerca de 8 millones de habitantes, que vive fundamentalmente del comercio, aunque también tiene una producción agropecuaria muy importante. Es un productor de aguacate que se exporta aquí mucho aguacate rumbo a Asia y rumbo a los Estados Unidos. Aquí es una cuenca lechera muy importante también, por lo tanto productora de lácteos, y tenemos destinos turísticos como Puerto Vallarta, que es el destino más relevante. Jalisco es uno de los estados importantes, tiene la segunda ciudad más importante de México, que es Guadalajara, la capital del estado, y que pues reúne en su zona metropolitana unos 4 millones de habitantes. Y bueno, pues para seguir a tono con lo que decían ustedes, Jalisco representa los temas de la mexicanidad, es la tierra del mariachi, pero también es la tierra del tequila. Aquí es en donde se produce el tequila de prácticamente todo el país, porque tiene denominación de origen. La producción del agave azul tiene denominación de origen y no se puede sembrar en otras regiones del país, y solamente Jalisco y el estado de Tamaulipas tienen esa denominación de origen, pero ni remotamente se acerca a la producción de tequila que se tiene en Jalisco, en donde hoy en día, como estaban comentando también ustedes, la mayoría de las grandes empresas tequileras hoy son propiedad de extranjeros, salvo Cuervo, que sigue siendo de jaliscienses. En general, casi todas las tequileras pertenecen a grandes consorcios internacionales, y es el producto que simboliza en mucho la situación de México, la bebida por excelencia que es el tequila, y que pues creo que todos lo han disfrutado, y que pues es una bebida muy frecuentada hoy en el mundo, que dejó de ser una bebida que de alguna manera era despectiva y que fue convirtiéndose hoy en día en una bebida muy, muy aceptada en el mundo. Juan María, Humberto le estaba hablando en un principio pues de lo que son las similitudes, y yo diría más bien coincidencias que se han dado entre los dos países, y no podemos dejar de lado un elemento que es fundamental y que hoy yo diría se ha convertido en el tormento de México, así como en Colombia fue el tormento de los colombianos cuando en las épocas de Pablo Escobar, de los Rodríguez, de el mariachi, que se llamaba acá en Colombia, hicieron cualquier cantidad de estupideces y pusieron al país en los estándares mucho más complicados que hubiésemos tenido en Colombia. Eso mismo sucedió con Chapo Guzmán allá, sucedió con toda esta serie de narcotraficantes que pusieron la economía subterránea del narcotráfico de tal visual que ha generado, inclusive yo me atrevo a decir que en México se dio con mayor profundidad esa violencia. Acá nosotros aprendimos la violencia de los yihadistas, aprendimos la violencia de los israelíes que vinieron y dieron instrucciones, pero eso también fue migrando hacia México. Y hoy vemos cómo en México inclusive la violencia es mucho más despiadada, inclusive que la que nosotros teníamos acá, porque acá se llegó a final de esas épocas a que los grupos paramilitares, que fueron una especie de mutación o cuerpo aliado del narcotráfico en Colombia, pues implementaron lo que eran la motosierra y descuartizaban las personas, e inclusive los desaparecían, bien sea porque los volvían comida de los animales o de los peces en los diferentes ríos que circulan a Colombia. Pero eso para memorar que también paralelo a eso, que es hoy un problema no solamente de dólares
sino que es un problema ya de penetración y se ha vuelto México como ese punto medio entre Latinoamérica y Estados Unidos y como ese punto por donde pasa la droga hacia Norteamérica, pero también el punto por donde ya sale hacia Europa, sale a Asia, sale a todos estos continentes donde ya los carteles de México pues tienen preponderancia. Pero también hay un aspecto que lo tocó muy tangencial y es el del turismo. Yo creo que de los sectores legales de las economías, el del sector de turismo y en México que sí es tan especial, porque creo que gran parte de la economía de México, no sé qué porcentaje, Juan María, tienen ustedes definido, es lo que aporta el turismo al presupuesto nacional mexicano para el funcionamiento, pero está golpeada porque la gente en este momento no sabe o no sale ni a los sitios turísticos, salvo unas imágenes que vimos ahora días de un jugador que estuvo allá en Puerto Vallarta, o también lo que está pasando con el otro lado, con Acapulco, con acá en la parte del Mar Caribe, Cancún. Todas esas economías se han venido al suelo, así como nosotros las tenemos acá totalmente improductiva. Eso está golpeando de tal manera la economía de México, Juan María, que haga que la economía subterránea del narcotráfico se posicione por encima de todo lo demás. Bueno, pero a pues, ver, Norberto y Juan María, un segundito para decirle, con ese paseo que nos ha hecho Norberto, Juan María, entre los dos obviamente me pusieron a decirle, Juan María, aquí lo que nos hicieron recordar preferiblemente es que qué delicia es mejor conseguirse un patrón, me refiero al tequila, y disfrutarlo en lugar de pensar en esos patrones que se como han Pablo tenido Escobar, como el Chapo para Guzmán. otra cosa. Por eso es que digo que es preferible recordar el tequila patrón y no recordar aquellos patrones. Sigue, Juan María. Bueno, pues con respecto a lo que dice Norberto, nosotros creo que vamos un paso atrás de ustedes. Y con lo que decía Humberto hace un momento, conocemos perfectamente al general Naranjo, ya la serie ya está en streaming, yo no la he visto, pero ya la vi programada por allí, y él estuvo asesorando al gobierno anterior, estuvo brindando algún tipo de asesoría por algún tiempo al gobierno de Peña Nieto. Entonces, el tema del narcotráfico para nosotros es un tema que ya realmente llega a los 50 años. Y voy primero, Norberto, con la parte dramática. El año pasado tuvimos más de 30,000 homicidios dolosos. El mes de marzo tuvimos más de 3,000 homicidios en México, que fue el mes con mayor número de asesinatos en la historia de México para un mes. Nada más el domingo pasado fueron asesinadas 105 personas, el lunes 114 personas. Ese es el esquema en cuanto a la violencia. Sí, bajó la fuerza del cártel de Sinaloa con la cuestión del Chapo Guzmán, pero tenemos cárteles que han venido o renaciendo, como por ejemplo los Zetas, o como por ejemplo el mismo cártel de Sinaloa, o el cártel que ahora está muy de moda, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Esos cárteles siguen operando con la particularidad de que lo que era la marihuana en los años 70 y 80 se fue diversificando hacia la cocaína. Y nosotros tenemos un flujo directo con China que ha provocado la gran producción de anfetaminas, que eso es lo que está predominando para el envío de los precursores hacia los Estados Unidos, o ya la droga terminada que tiene una gran aceptación en Estados Unidos. Esa es la parte delictiva, la parte que aportan los cárteles y el enfrentamiento. Pero luego viene la parte de la economía, en la cual, como está diciendo Norberto, también la hemos vivido. El lavado de dinero es el sustento de muchas regiones. El blanqueo que se ha producido, si no existiera, habría ciudades que prácticamente estarían en una crisis económica grave. Y lo podemos ver, por ejemplo, aquí en Guadalajara, que podemos ver cómo la cantidad de edificios, pues muchas veces están vacíos y cuestan apartamentos de $1 millón, $2 millones, y uno se pregunta, pues, ¿quién los va a comprar o quién los va a rentar? Y es el reflejo. Entonces, esa es la parte de la economía en los bienes raíces. En la parte turística,
pues basta con decir que uno de los desarrollos en donde los cárteles han tenido un foco es Quintana Roo, en donde se encuentra precisamente Cancún. Entonces, sí, el problema del narcotráfico es un problema sumamente serio en México y se suponía que íbamos a tener un verdadero combate con este gobierno y no se está logrando. La verdad, tiene que ser dicha de esa manera. El narcotráfico en México hoy impera y está en muchas ocasiones, hay que aceptarlo también, que ha penetrado incluso en las corporaciones policíacas, en las corporaciones de seguridad, y de esa manera pues podemos hablar de que no estamos prosperando lo que se requiere para poder abatir un problema tan significativo como puede ser el narcotráfico y esas vertientes. Y finalmente les diría que nosotros andábamos en un flujo de visitantes como de 10 millones de turistas anuales. Entonces, sí es realmente un área de una derrama de divisas importante para México. México en la economía, el primer lugar son las manufacturas por la relación que hay con los Estados Unidos y Canadá en materia de manufacturas. El segundo lugar pudiera considerarse que está entre el petróleo y las remesas. Imaginen ustedes o piensen que el año pasado los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos mandaron 36,000 millones de dólares. Eso les da una idea de cómo está conformada la economía nacional. Juan María, pero además el turismo en Quintana Roo, en Cancún básicamente, está espectacular. Yo ahí no veo, yo ahí lo que veo es muchísimo, muchísimo dinero. Nos contaban en esa cumbre que tuvimos que son cerca de 1.300 hoteles, pero hoteles de primer nivel, ¿no? Hoteles de primera línea. Uno de los hoteles más famosos de México, de Europa, el Ritz, está allá. Impresionante, con un despliegue de opulencia a toda luz. Inclusive me atrevería yo a decir que viví algo por encima de Miami, le cuento. Me pareció la zona hotelera bastante, pero bastante bien organizada y bastante muy bonita, muy lujosa, muy llena de glamour, muy llena de turistas, inclusive mucho turista europeo y americano, ¿no? Más que latino. Europeo impresionante y americano pues a toda luz. O sea que en contravía, lo que me contaron, apelando a eso que estás comentando, Acapulco se cayó, ¿no? Acapulco ya no tiene esa fluorescencia que en su momento la tuvo. Sí, Acapulco se cayó dramáticamente. Acapulco fue el destino turístico hasta los años 80, pero también allí lamentablemente la pobreza y el narcotráfico también reinaron. Guerrero es de los estados de mayor producción de amapola en el país, cuando no el de mayor producción. En el caso de Quintana Roo y en general, Harvey, la parte de todo el Caribe mexicano tiene una gran presencia de turismo europeo. Eso porque se cuenta con áreas donde hay vestigios arqueológicos, hay zonas arqueológicas muy grandes, muy atractivas de todo lo que es Yucatán, Quintana Roo, y que permiten tener ese atractivo especial para el turista internacional. En el caso de Cancún, la particularidad es que hay 2 horas de distancia entre Miami y Cancún. Por eso la interrelación es tan cercana y el puente aéreo es frecuente. Realmente Cancún es uno de los aeropuertos más grandes del país. Entonces hay una afluencia turística muy importante que nos habla de lo que representa para México la parte de todo lo que es el Caribe mexicano. Y bueno, pues tú hablabas de esos hoteles, Harvey, pero te diría, aquí están todas las marcas más importantes del mundo, por ejemplo, Four Seasons, Ritz, todos estos grandes conglomerados tienen sus hoteles en México, particularmente en el área de Cancún, en el área de la Riviera Nayarit, que es donde está Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, o en la capital de la República Mexicana. Sin dejar de contar, Juan María, que otro de los sacrificios que ha tenido que hacer México es el embate de los huracanes, pues que hace unos años arrasaron prácticamente con toda esa península del Yucatán
y acabaron con muchos de esos sitios turísticos tan importantes que habían allí, que hoy todavía no se recuperan. Sí, México es un país que tiene, desgraciadamente, que enfrentar fenómenos naturales como precisamente los huracanes. Y si a eso añadimos que también hemos tenido sismos, pues todo esto presenta un cóctel, pero que curiosamente, Norberto, no nos lo acabamos, ¿no? O sea, había un caricaturista por allá por los años 50 que se llamaba Abel Quesada y decían que cuando Dios hizo el mundo, empezó a poner en México pues todas las riquezas naturales, dijeron pues a este país le vamos a dar petróleo, le vamos a dar también riquezas naturales, y entonces que San Pedro le dice, Señor, ¿qué te pasa? Y dice, espérate, es que allí va el mexicano. De sobremesa. Así es. Oye, Lamentablemente me tengo Juan que... María, Sí, no, Juan María, un pedacito nomás, porque es que usted está en un territorio muy especial. Jalisco es la tierra no solamente del tequila, ¿no? Es la tierra del mariachi. En México, si no estoy mal, si no me equivoco en ese despliegue que nos dieron allá en mostrando los territorios, Jalisco es la tierra del mariachi y es la tierra de uno de los mariachis más grandes de vivos, ¿no? De México. ¿Vicente Fernández es de ahí sí, o Vicente no? Fernández aquí vive. Vicente Fernández es de un pueblecito cercano a Guadalajara que se llama Huentitán. De allí es originario Vicente y él construyó su rancho a prácticamente 1 kilómetro del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Allí es el rancho Los Tres Potrillos. Allí se criaron sus hijos, Alejandro Fernández, que es la otra celebridad de los cantantes, y Vicente ya está retirado. Vicente es un hombre de 80 años de edad y que ha estado incluso con problemas de salud. Entonces, él vive aquí, él ha radicado aquí y fíjate, Javi, una cosa muy curiosa, él construyó su rancho en ese lugar porque quería imitar a Pedro Infante, que tenía una casa en la cual la gente se podía bajar a ver la casa de Pedro Infante, otro de los grandes cantantes de México. Y Vicente, esa era la idea. Y la gente podía bajarse, podía entrar, hasta que los problemas de inseguridad fueron complicando la existencia y Vicente tuvo que limitar el ingreso de la gente a las instalaciones de su rancho. Pero sí, él es aquí, bueno, pues esta es la tierra del mariachi. En la zona sur se constituyó el Mariachi Vargas de Tecalitlán, que es calificado como el mariachi, el mejor mariachi del mundo. Aquí, Harry, tenemos cada año en septiembre, en agosto-septiembre, el Festival Internacional del Mariachi y la Charrería, que es otro de los aspectos ricos, de las manifestaciones ricas de la cultura mexicana. Entonces, para esas fechas se reúnen más de 2,000 mariachis de todo el mundo, porque pues hay mariachis hasta en Japón, Harvey, entonces que vienen y se congregan en Guadalajara para este Festival Internacional del Mariachi, que yo me gustaría subrayar porque ustedes lo han vivido, nos parecemos mucho en muchísimas cosas, que a pesar de esa delincuencia tan terrible, la gente podemos vivir, podemos salir a las calles, podemos salir en las noches a pasearnos y pues tristemente, como lo han dicho los gobiernos anteriores y ya lo dice el actual, se matan entre ellos, no les justifica, no les perdona el hecho de que tengan que resolverlo, pero la verdad es que pues tú lo viviste, Javi, no solamente en Cancún, en Ciudad de México, por ejemplo, que pues la gente pues puede salir a pasear y en eso ustedes lo han vivido también a pesar del tormento que significa el crimen organizado. Juan María, Bueno, Juan María. voy a tratarlo de sacar, Javier. Sí, sí, Creo que se tiene que ir, Juan María, pero quería sí, así sacarlo un es. poquito al tema político. Los Pero gobiernos anteriores. Norberto, usted me permite un segundito para que usted sea el que lo saque, pero yo no me puedo quedar sin las ganas de que Juan María vea a quién tengo yo aquí en mi casa, para que usted vea cómo lo tengo. Mire, usted lo puede ver ahí muy bien, Claro. creo. Entonces lo tengo al estilo mexicano, por lo menos está con saxofón, de manera que eh, ahí, ahí se lo mostré precisamente buscando que usted vea que aquí en Colombia también nos gusta en un momento que por lo menos haga algo bueno, y algo bueno es tocar el saxofón. Siga, Norberto.
Sí, Juan María, es el tema relacionado con el gobierno. Nosotros, al igual que estos países, especialmente capitalistas y que tienen modelo neoliberal, venían en México en una seguidilla de gobiernos. En las elecciones pasadas, López Obrador presenta su nombre como un hombre socialista, como un hombre de izquierda, y logra llegar a la presidencia de la República, pero veo yo cómo hay un descontento grande entre las personas, o mejor, en el pueblo mexicano, porque pareciese que todo ese esfuerzo que hicieron por cambiar de un extremo a otro en materia política se está diluyendo porque López Obrador definitivamente no está cumpliendo el sueño de tantos mexicanos que vieron en él la esperanza de un cambio en ese estilo socioeconómico que tiene en México de gobierno. ¿Cómo poder referenciar eso? Bueno, nosotros tuvimos 70 años de un solo partido, que era PRI. el PRI. 70 años hasta que en el año 2000 ganó el PAN y entró Vicente Fox, repitió el PAN con Felipe Calderón y regresó el PRI en el 2012. Y el PRI del gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido quizás uno de los gobiernos más corruptos de la historia. Y lo que hemos analizado, y pues estamos en los medios, los que estamos en este momento compartiendo el panel, pues sabemos que el factor que más ha predominado en el mundo es que la corrupción ha sido un tema que le ha molestado a las sociedades. Los partidos políticos han sido una decepción prácticamente en todo el mundo y propiciaron la llegada de populistas. Y López Obrador pertenecía a partidos de izquierda, Norberto, mas él no es un hombre de izquierdas. Él realmente es un conservador, más conservador de lo que pudiera ser una persona de partidos que sean totalmente de esa facción. Y lo que sucedió es que esta votación tan masiva no ha correspondido a un proyecto de gobierno, sino a una serie de empecinamientos y que no estaban caminando. Si no estaban caminando en materia económica, cuando viene esta crisis, se agrava más todavía porque no se está viendo un proyecto económico que permita suponer que vamos a librar bien la situación de lo que está pasando en el país con la pandemia. Por lo tanto, pues estamos, Norberto, con una decepción y ahora lo que sigue es con partidos totalmente debilitados, con una decepción de la sociedad, de los políticos. Entonces, ¿qué es lo que sigue para 2024 cuando tengamos que comparecer nuevamente a las urnas para poder llegar a elegir a presidente de la República? El próximo año tenemos elecciones legislativas para renovar toda la Cámara de Diputados y bueno, pues veremos bajo qué circunstancias se da, porque hoy en día López Obrador tiene mayoría en la Cámara de Diputados y casi mayoría en el Senado. Por lo tanto, el legislativo pues totalmente está en manos también del presidente de México. Pero ese legislativo compuesto por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República, al igual que todos estos países, el presidente tiene un poder dominante a través de esa corrupción que son los puestos, los contratos y las dádivas que le entrega el presidente a esos congresistas, o allá hay visos como de volver otra vez a hacer un intento generando una especie de mistura entre izquierda y derecha ubicándose hacia el centro. Pues él dice que sí, él dice que está batiendo la corrupción, Norberto, pero les voy a dar un dato de hoy. Uno de los proyectos que impulsa López Obrador es la construcción del Tren Maya, un tren que busca impulsar el turismo en la zona de la Riviera Maya. Bueno, pues esta obra hoy surgió la licitación y el ganador es una empresa que se llama China Communications. China Communications es una empresa que ha sido cuestionada e impugnada por el Banco Mundial, por los gobiernos de Bangladesh, de Sri Lanka y que ha sido señalada también de repartir dinero al estilo Odebrecht. Esto es de hoy, Norberto. Entonces nos habla cómo la corrupción va corroyendo prácticamente a todas las estructuras. Y por más que se diga, pues se siguen dando este tipo de situaciones. Y yo no diría que López Obrador sea un hombre corrupto, un hombre que busque riquezas, no, pero a veces también la incapacidad entra dentro de la corrupción, dentro de las incapacidades, Norberto. Juan Acá en María. Colombia. Bueno, no sigue Norberto.
Gracias, Harvey. Sí. Acá en Colombia nosotros intentamos esa misma apuesta que intentó México para elegir a López Obrador. Y fue precisamente en las elecciones pasadas con Gustavo Petro, un hombre que viene de la izquierda, es guerrillero del M-19 y que estuvo en el Senado de la República, destapó todos los nidos de corrupción que se han presentado en este país, pero hay un escepticismo de la gente. La gente ve en la izquierda no una alta posibilidad de tener como una especie de ventana por donde se respire estar en contra de esa corrupción, porque si bien es cierto, los cánones de las izquierdas siempre es el resarcimiento de las clases populares, pero la gente en Colombia, yo no sé si pasa en México, la gente en Colombia le tiene temor a eso, le tiene miedo a eso, porque terminan las campañas políticas enrostrándose en los extremos, que la izquierda pues tiene como único propósito ese comunismo ya pasado de moda, que hay que quitarle la tierra a que los tienen, hay que quitarle las empresas a quien los tienen, como una especie de lo que pasó en Venezuela con la llegada de Chávez y luego Maduro, donde muchas de las empresas fueron arrebatadas a sus dueños, etcétera. ¿Usted cree que en este momento, así como hay una pandemia de corrupción, y yo diría que en todo el mundo, pero en América Latina, de Estados Unidos hasta la Patagonia, es total? No hay país que realmente se escape de eso. Pero me hace pensar que México y Colombia son dos países con una similitud en materia de justicia. Yo no sé si allá los presidentes, y en este caso el anterior presidente, que fue objeto inclusive de una novela que no sé si se produjo también en México, el famoso Capo, en el cual este presidente aparece allí elegido por el narcotráfico y el narcotráfico ejerce una gran influencia sobre él. Y eso hace que no haya credibilidad. No has, la gente que tiene su economía, sus empresas y toda la cuestión, no creen en esos candidatos de la izquierda porque consideran que en ellos está la posibilidad de que se les pierda lo poco que les queda, pero no hay con qué combatir la corrupción tampoco. Esto se volvió una pandemia. ¿Qué hacer ya estos países emergentes? Es que tampoco hemos tenido un gobierno de izquierda, Norberto. Yo no soy un hombre de izquierdas, sin embargo, debo reconocer que hay gobiernos que han logrado hacer avanzar con un modelo de izquierda progresista, ¿no? O sea, una gente como Felipe González en España, una gente como, por ejemplo, Chile. Chile es un modelo que ha tenido gobiernos de izquierda, sí con muchos cuestionamientos, pero es un país que ha sabido lograr una prosperidad con gobiernos de izquierda y de derecha. Aquí, en el caso de México, no ha habido ese tipo de modelo de izquierda que pudiera ser Václav Havel en la República Checa. Ese tipo de gobiernos no los hemos tenido. Y yo creo que si tuviéramos ese tipo de modelos, quizás la pobreza se empezaría a abatir y podríamos combatir otro tipo de males, como es precisamente la corrupción o como pudiera ser el tráfico de drogas, que parece ser nuestra principal pandemia, como la decía Norberto. Bueno, Juan María, no, es que no quiero que la esposa, que es una mujer muy querida, me vaya a regañar por retenerlo tanto tiempo, porque yo sé que tiene un compromiso ahora. No, o sea, yo creo que se nos quedan muchísimas cosas, Juan María, pero bastantes cosas, porque además en la zona donde estás y la pertinencia tuya en estos temas, pues nos da para poder hablar 2 horas más. No sé si el tiempo te da para que sigamos o ya veo que te llamaron. ¿Cómo estamos de tiempo? Hacemos cita para nueva ocasión. Porque sí, claro. Independientemente de la esposa me está esperando a comer, pero eso no es ningún problema, Harvey. El asunto es el privilegio que me ha dado esta pandemia de convivir directamente con mis nietos. Y hoy es día que están ya por allí los chiquitos esperando al abuelo. Así que ese es el motivo por el cual la dejamos pendiente, si les parece bien. Bueno, dejémosla pendiente porque yo me lleno de ganas de ir a Tierra Tapatía, ¿no? También, y de hablar de todo ese territorio. Será un placer estar por acá con ustedes. Muchas gracias. Con que lo lleven
A ver, con que lleve a Harvey ahí nomás a Xochimilco, con eso tiene, y los mariachis al lado, y ya con eso basta nomás. Y Está luego hecho el terminen compromiso. y que terminen en la plaza de Garibaldi, con eso tiene para que se venga saturado, diría yo. Muchas gracias, Juan María.